Y aquí comienza un nuevo programa de Doctor en Casa. Bienvenidos a esta edición donde estamos seguros va a aprender mucho sobre salud y calidad de vida. Vamos a navegar en el programa. Seguimos avanzando en nuestro programa y tengo que recordarle a usted que nos visite en nuestros canales oficiales Doctor en Casa. Lo puede hacer en nuestra página web doctorencasatv.com y también en nuestras redes sociales. A continuación vamos a hablar de nuestra higiene oral, de nuestra salud oral, que es muy importante, donde prevenir es mejor que curar. Junto al doctor David Rosenberg, acompáñenos en este capítulo de Salud Oral. Hola queridos amigos, estamos nuevamente en este segmento de Doctor en Casa dedicado exclusivamente a hablar de odontología y estoy muy contento porque nos han llegado muchísimas consultas por diferentes vías, por WhatsApp, por teléfono, por mail, por Instagram, así que estoy muy feliz de que podamos seguir adelante con este segmento que lo hacemos gracias al auspicio de Clínica Sipo. Donde estaremos gustosos de atenderlos y de ayudarles a conseguir esa ansiada sonrisa hermosa que todos queremos tener. Y hoy día vamos a hablar de un tema que es muy consultado y que sobre todo la gente joven sobre el tema de el diseño de sonrisa. Diseño de sonrisa no es más que un término bastante general de el flujo que debemos seguir desde el diagnóstico hasta el tratamiento para obtener una bella sonrisa. Y esta bella sonrisa puede ser a través de carillas, y estas carillas pueden ser de resinas o de composite, o bien pueden ser de cerámica. Independiente de ello, el flujo y el diagnóstico va a ser exactamente el mismo. ¿Qué personas son las que normalmente consultan para esto? Aquellas personas que tienen pequeños falta o alteraciones en la disposición de las piezas dentales. O sea, hay algunas piezas que están torcidas o chuecas o superpuestas. En esos casos nosotros podemos mejorar esa disposición a través de este flujo y este diagnóstico y estos tratamientos. También aquellas personas que quieren hacer una intervención sustancial en el color, recordemos que también tenemos los blanqueamientos para poder aclarar sus piezas dentales, pero hay gente que tienen restauraciones antiguas, o bien tienen estratificaciones producto de haber tomado antibióticos, o bien tienen definitivamente muy oscuros sus dientes y con los blanqueamientos no logran los resultados esperados. Esas personas también nosotros aquí podemos hacer intervenciones totales y dejar los dientes como usted quiere que queden. Eso es súper importante. Muchas personas me dicen, no, yo no me quiero hacer carillas porque no quiero que mis dientes se vean así o asá, o que se vean artificiales. Las carillas van a quedar como usted quiere que queden, no o como su dentista en conversación con usted definan cómo van a quedar, pero no necesariamente van a quedar artificiales o de una forma determinada. Eso es parte del flujo y diagnóstico que se sigue en estos diseños de sonrisa. Se parte con fotografías, incluso con imágenes tridimensionales de sus dientes, en donde se hacen verdaderas reconstrucciones tridimensionales ayudados por computador, de tal forma de llegar a la forma, color, disposición de sus dientes como usted los tiene pensado, como usted quisiera. También ayuda mucho que usted nos traiga fotografías de antes, cómo eran sus dientes anteriormente, o bien como usted quisiera que fuesen sus dientes.
Pero recordemos que siempre hay que tener las expectativas realistas y su dentista se va a preocupar de ello. Entonces usted le manifiesta todo lo que tiene en la cabeza y su dentista le va a poder decir lo que puede hacer por usted y hasta dónde puede llegar, para que no existan obviamente decepciones al final del tratamiento. Pero es muy importante y hoy día tenemos las herramientas necesarias como para hacer estas reconstrucciones que se llaman encerados diagnósticos antes de hacer nada sobre la boca. Ahora, dependiendo de los materiales y las técnicas que utilicemos, hay veces en donde necesitamos definitivamente sacar una lonja de diente. En algunos casos no es necesario ni siquiera tocar el diente, pero en la mayor parte de los casos se hacen pequeños retoques sobre la superficie de los dientes y luego nosotros, independiente del material, ponemos estas carillas sobre la superficie para devolverle la forma, la disposición y la intervención del color que hayamos planificado para ese caso en particular. En algunas situaciones, sobre todo en gente que ha desgastado mucho sus dientes, también se hacen pequeñas correcciones en la encía para agrandar sus dientes, porque de repente hay gente que tiene los dientes chiquititos o han nacido con alteraciones en el tamaño o alteraciones en la forma de los dientes. En esos casos se corrige también la forma de la encía con pequeñas cirugías que se hacen con láser o con electrobisturí o incluso en algunos casos requieren cirugías que se llaman, para levantar la encía, que se llaman cirugías de ancho biológico. Entonces, es muy importante que usted y su dentista analicen todas sus expectativas, analicen en qué condición están sus dientes y que juntos puedan llegar a determinar cuál es el tratamiento y qué resultado es el que vamos a obtener. Y de esa forma usted va a sentirse confiado y no va a estar nervioso por el resultado que va a obtener. Encantado de poder ayudarles y poder resolver todas sus consultas a distancia o bien consultando en Clínica Sipo para poder llegar a esa sonrisa que tanto anhela y ver si es que es posible devolvérsela por medio de este sistema que se llama diseño de sonrisa. Así que escríbanos, llámenos y feliz vamos a poder juntos evaluar su situación o ayudarlos a que si es que están en provincias o fuera de Chile, poder ayudarlos a recorrer este camino en conjunto con su dentista, con su especialista. Los dejo entonces, hasta una próxima oportunidad. Adiós. El remanente de Copeuch es un beneficio que nos une, porque lo hacemos entre todos y para todos. Cuando Patricio tiene su primer depa con el crédito hipotecario, colabora para que Laura reciba su remanente. Cuando Laura aumenta su ahorro en cuotas de participación, colabora para que Juan también pueda recibirlo. Si Juan contrata un crédito de consumo para cumplir sus metas, también colabora con el remanente de todos. Y cuando Sofía abre una cuenta vista, su aporte ayuda a que este beneficio cooperativo siga creciendo. Cuando todos preferimos Copeuch, los resultados son buenos y el remanente se distribuye para todos. Conoce más sobre el remanente 2025 en copeuch.cl.
A medida que cumplimos años, nuestro cuerpo cambia y necesita más apoyo para sentirse y mantenerse fuerte y saludable. ¿Sabías que después de los 50 la absorción de nutrientes se vuelve menos eficiente y la salud ósea, muscular, visual e inmunológica requiere atención especial? Infor Pro Senior ha sido formulado especialmente para adultos mayores de 50 años, ofreciendo una combinación clave de vitaminas, minerales, probióticos y luteína para apoyar un envejecimiento saludable. Vitamina D y calcio, fundamentales para mantener fuertes nuestros huesos. Por supuesto, importante la vitamina B12 y el hierro, que nos ayudan a combatir el cansancio y por supuesto la fatiga. También zinc y selenio, que refuerzan nuestro sistema inmune. Y además, no podemos dejar atrás al Bacillus coagulans, probiótico, que mejora nuestra digestión. La luteína, por su parte, protege la visión del desgaste que está asociado al avance de la edad. Con Infor Pro Senior, las personas mayores pueden mantenerse activas, con energía y con una salud integral cada día. Participa en la trivia Doctor en Casa respondiendo la alternativa correcta. ¿Qué le da un color específico a los ojos? A. Melanina. B. Hormonas tiroideas. C. Vitamina B. D. Corticoides. ¿Ya tienes la respuesta correcta? Y estamos en Doctor en Casa junto al doctor Roberto Arellano, neurólogo, parte de la casa de Doctor en Casa, valga la redundancia. Pero es un tema muy interesante, es un tema que hemos conversado en nuestras oportunidades, la apnea del sueño. De hecho, hay un programa memorable donde tú haces la actuación, ¿no es cierto?, de una persona que está durmiendo y que tiene un ronquido después de una apnea. Y por Dios que me han llegado pacientes que han escuchado eso. Está postulado al Emmy. Sí. Sí, de hecho hay unos premios Goya. Hay unos premios que sí. Me han ofrecido, pero yo todavía no me atrevo. No es mi target. No quieres salir ahí todavía. No. Oye, amigo mío, vamos a hablar de la apnea del sueño, pero lo vamos a hacer hoy día definiéndola, para usted que a lo mejor ha escuchado este término y quiere saber un poquito más, pero de aquellas señales más indirectas que hacen presuponer que uno podría tener este problema. ¿Te parece partir definiendo la apnea del sueño? Claro, la apnea del sueño, para que se entienda un poco, estamos hablando de la gente que en el sueño, durante el sueño, deja de respirar por algunos segundos. Habitualmente son más de 10 segundos, técnicamente hablando, y en donde cae el oxígeno sanguíneo cerebral y corporal, dañando diferentes estructuras. Correcto. Entonces, esto es un cuadro crónico que tiene un componente importante hereditario, es decir, papá roncador, abuelo roncador, hijo roncador, y que tiene apnea. Entonces, es una mezcla de componentes hereditarios, ambientales, como la mayoría de las enfermedades. Correcto. Y tienen tratamiento. Correcto. Eso es lo importante. Lo que más diferencia esto, o como la mayoría de las personas llega al diagnóstico, es fundamentalmente por el ronquido, que generalmente un otro, ¿no es cierto?, lo detecta y llama la atención de esta paro en la respiración, como tú decías, de este cese de la respiración. El testigo es fundamental. El testigo, claro, tienes un testigo, y también por lo que también señalabas, que este cansancio absoluto al día siguiente, somnolencia, ¿no es cierto? Irritabilidad, falta de memoria, en fin, una serie de síntomas que son psicológicos y por los cuales la persona consulta o al psiquiatra o a un psicólogo o a un neurólogo. Exacto. Pero hoy día vamos a analizar otras señales que nos pueden alertar de que esto está presente, ¿no es cierto? Exacto. Es común que un médico, por ejemplo, un médico común y corriente, ve aproximadamente, yo sacaba la cuenta, aproximadamente 20 pacientes diarios. Imagínate. De esos pacientes, asumamos que el 50% son mujeres y el 50% son hombres. De esos hombres, el 50% de ellos, o sea, 5 de los 10, 5 tienen apnea del sueño. Claro. Y de las mujeres, 2,5, el 25%. El 25%. Ajá. Por lo tanto, 7,5 pacientes, por decirlo así, 8 pacientes de los 20, para redondear, claro, tienen apnea del sueño. Y pregúntame a mí, ¿cuántos de ellos son mandados a un estudio de sueño? ¿O se sospecha que tienen apnea del sueño? Cero. Imagínate. Entonces se le van a los médicos normalmente, el médico general, incluso los especialistas se nos van. Bueno, a mí ya no se me va, antes se me iban. Porque tú estás en el tema. Claro, se nos van más o menos 8 pacientes diarios de no diagnóstico. Imagínate. Con enfermedades y con síntomas que son indirectos,
Porque no vienen por el ronquido, no vienen por la apnea, no vienen por eso, viene disfrazada la enfermedad. Y se disfraza con diferentes chaquetas. Correcto. Por ejemplo, A ver, te pongo un alguna ejemplo. chaqueta de la... Una de las chaquetas que se disfraza es la famosa fibromialgia. Ubicas la fibromialgia. Tremendo, sí, por supuesto. La fibromialgia en realidad es un síndrome que no tiene cómo saberlo uno que tiene la persona, porque no hay biopsia, no hay exámenes de sangre para detectarte fibromialgia, sino que es lo que dice la persona, Exactamente. que es el dolor crónico en diferentes partes del cuerpo mantenido por mucho tiempo, desde el momento que se levanta. Claro. Ese dolor es producido por la apnea del sueño sobre el 80%. O sea, un paciente con fibromialgia, la primera causa de fibromialgia no son enfermedades reumatológicas, que son mínimas en el concierto mundial, digamos. Es la apnea del sueño. Entonces hay que preguntarle, ¿usted ronca? A ese paciente que viene por fibromialgia. Tanto mujeres, generalmente son más mujeres que hombres. Pregunta, pacientes diagnosticadas con fibromialgia que van al neurólogo, que se hace el tratamiento, no sé, están con CPAP y están con... Se le acaba la fibromialgia. Se acaba. Se acaba la fibromialgia, se termina. Porque la fibromialgia es producto de la desoxigenación muscular crónica nocturna. Correcto. Como no le llega oxígeno, el músculo empieza a obtener el oxígeno de manera, lo que se llama anaerobia. Es decir, no ocupa oxígeno para obtener energía. Y como no ocupa oxígeno para obtener energía, elimina como subproducto el famoso ácido láctico, que es el mismo con el cual uno corre una maratón o corre hacer un ejercicio, partido de fútbol. claro, que al otro con dolor. día sientes ese dolor muscular. Uh-huh. Bueno, eso es lo que ocurre acá, pero en forma crónica nocturna. Oye, atención con eso. Terrible. Chuta. Y es muy común. Ya. Otro aspecto que jamás se imaginaría la persona que tiene apnea es la nicturia, Nicturia. que es hacer pipí en la noche. Correcto. Lo normal de hacer pipí en la noche, para que la gente lo sepa, es cero. 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 El ser humano está hecho para hacer pipí antes de acostarse y al levantarse, no entre medio. Correcto. Si usted hace pipí entre medio, quiere decir que hay un problema ahí, o en el caso del hombre podría ser prostático, claro. pero en el caso de la mujer no tendría mucha relación con eso, por supuesto, y además podría ser perfectamente una apnea del sueño, también en hombres como en mujeres. La apnea del sueño produce orina. Escúchame, en tu experiencia clínica, en los pacientes que has atendido todos estos años de ejercicio profesional, ¿te ha tocado casos que lleguen por nicturia, que te digan, doctor, ¿sabe qué? En la historia, que tú estás hablando con el paciente, no teniendo idea de la apnea del sueño ni lo ronquido? No, claro. Y que el paciente de repente te dice, ¿sabe qué, doctor, en la noche? No sé, una mujer o hombre, me levanto 2 veces a hacer pipí al baño. No. ¿Has tomado por ahí ese hilo? No, ningún paciente que tiene nicturia, es decir, que hace pipí en la noche, va al neurólogo. Tengámoslo claro. Ningún paciente consulta a un neurólogo, consultan a un urólogo. Claro. ¿No es cierto? Que tiene que ver justamente con los elementos de la orina, del riñón, en fin. Entonces el urólogo le hace todos los exámenes habido y por haber y no detecta ninguna alteración. Y como es un problema del sueño, que el tipo se despierta, la mujer se despierta, lo manda entonces al neurólogo. Ahí hace la clic. ecuación. Pero no porque tenga, perfecto. el neurólogo, o sea, el urólogo no lo deriva por la nicturia a un estudio de sueño, que debiera ser así. Lo deriva entiendo. a un neurólogo. Ya te entiendo. Y si el neurólogo sabe de sueño, Lo engancha con un especialista en sueño. Claro. Neurólogo especialista en sueño. claro, y el neurólogo le va a hacer el estudio de sueño correspondiente y va a detectar ahí Es decir, la apnea. ¿por qué te digo todo esto? Entonces, en este transcurso hay un montón de pacientes que se pierden. Pero muchos, Pero muchos que se obviamente, mira. obviamente, y que tienen la nicturia y la siguen teniendo. Especialmente las mujeres. ¿Por qué no tienen nicturia las mujeres que no tienen próstata? Claro. Entonces, eso es, hacen Oye. 2, 3, 4 veces pipí en la noche. Imagínate. Entonces, esa cuestión afecta totalmente el sueño, además. Claro. Entonces tenemos fibromialgia, nicturia. Nicturia. Otro elemento importante es un paciente hipertenso Ya. que está con un remedio para la hipertensión y anda bien. Ya. Pero resulta que al año siguiente hubo que ponerle 2 remedios para la hipertensión y tal vez un tercero para gobernar esa presión arterial. O sea, un paciente que no está bien controlado con su No está tratamiento. controlado y sigue tomando 2 o más medicamentos para la hipertensión. Ese paciente es candidato a tener apnea del sueño sí o sí. Esa paciente debe hacerse un estudio del sueño. Mira. Y es más, si le han hecho un holter de presión, Ya. donde la presión está alterada en la noche, Ya. hipertenso nocturno, eso Con mayor es razón, apnea del indicativo sueño. que no hay apnea otra del patología que lo produzca. Mira. Entonces, eso es apnea del sueño. Entonces, los holter
de presión que están alterados en la noche, ya sea porque no disminuye la presión, o bien porque aumenta la presión en la noche, eso con un 90 y tantos % de probabilidad es una apnea del sueño, no hay otra. Bueno, y siguiendo la misma lógica que conversamos por el urólogo, esto llega al cardiólogo. Exactamente, O sea, lo mismo, la misma lógica. lógica es la misma. Entonces, si el cardiólogo entiende, va a Sí, decir, sí. no, vaya a ver un neurólogo especialista en sueño. Tal cual, pero la gran mayoría de los cardiólogos pasan inadvertida esta situación. Por eso que es otro síntoma indirecto que es súper relevante. Los holters de presión Los holter hacen de presión. diagnóstico de apnea. Exactamente. Hacen diagnóstico de apnea cuando son positivos, digamos. Claro. Entonces, tenemos Hipertensión mal controlada. nicturia, Fibromialgia. Llevamos 3. ¿Hay más? Hay más, hay varios más. Por ejemplo, mira. la gente que se despierta con dolor de cabeza en la mañana. No es normal después de haber dormido, ponte tú, 7 horas, 6 horas. Claro. No es normal despertarse con dolor de cabeza. Claro. Si se despiertan con dolor de cabeza, que no es una jaqueca fuerte, ¿ah? Es ¿Cómo lo definiría ese es dolor? un dolor de cabeza molesto Ya. y embotamiento. Ya. Entonces, sensación de embotamiento y dolor de cabeza. Ya. Esa sensación de embotamiento, dolor de cabeza, una especie de mareo metido entre medio. Ya. Mira. Pero todas las mañanas, y que se va pasando en el transcurso del día. Eso hay que estudiarlo como si fuera una apnea del sueño, sí o sí. Porque ¿cómo vas a pensar tú que después de haber dormido vas a tener esto, vas a despertar así? Con dolor de cabeza O sea, embotado, ni siquiera estamos hablando de sueño, estamos hablando de dolor de cabeza. de cabeza, de frentón. Fíjate. Entonces, así que ese es otro Otra síntoma señal importante indirecto, que hay que tener en cuenta. Totalmente. Correcto. Otro elemento es la diabetes. Los pacientes con apnea del sueño y que tienen, o sea, pacientes diabéticos, que son diabéticos, y que nuevamente, al igual que el hipertenso, se empieza a descontrolar la diabetes. Tienen que empezar a subir la hipoglicemia. Claro, que le sube el azúcar, Claro. no andan bien, Claro. andan con el azúcar alta, a pesar de tener buena cantidad de hipoglicemiantes, que son los medicamentos contra el azúcar. Claro. Esos pacientes, efectivamente, hay que hacer un estudio de sueño porque tienen apnea del sueño. La apnea del sueño es una enfermedad metabólica, hay que tener en cuenta eso. O sea, es capaz de producir diabetes inicial y además de descontrolar la que ya tiene. De producirla y De producirla descontrolarla. y descontrolarla. Oye, y si en la ecuación sumas que muchos pacientes diabéticos además son hipertensos, Bueno, imagínate. tienes todo el panorama. Un 20 o 30% de la población es diabética. Entonces, esos diabéticos están mal controlados el 30%. Claro. Entonces, ese descontrol de los diabéticos se debe a un problema de apnea del sueño, en un gran porcentaje. Tú le controlas la apnea, porque la apnea del sueño, hay que considerar que la apnea del sueño es una enfermedad que tiene tratamiento 100%. Por Exactamente. tanto, si tú le controlas esa enfermedad, controlas la diabetes, controlas la hipertensión, controlas la cefalea y controlas el dolor corporal, Correcto. de una sola. Claro. Ese es otro factor importante. Oye, fíjate, cuando uno escarba en ese tema del sueño es impresionante. ¿Ah? Y culturalmente no le damos la relevancia que tiene al sueño. Un desconocimiento absoluto. ¿No es cierto? Desde la universidad, desde los médicos. Todo, Nosotros claro. mismos, ¿cuántos recibimos de educación médica En materias de respecto esto, ¿no? de sueño? Claro. Yo no recibí nada. Tampoco. No, Exactamente. yo no me acuerdo de recibir. No había un eso. énfasis Para en la nada, importancia del para sueño. nada. Bueno, y nosotros mismos éramos transgresores de nuestro propio sueño. Desde luego, Entre los estudios, los turnos y todo eso, transgredimos estos 7 años. sí. Y más después. Y más después. Otro aspecto relevante, y esto es más en niños, bueno, también en adultos, porque los adultos tienen lo que no se trató como niño, se sigue no tratando como adulto, ese famoso déficit atencional. Mira. Esta enfermedad es tremendamente frecuente, tanto en niños como adultos. En los niños roncadores, tú los operas, Ya. le sacas la Adenoide, amígdala y la adenoide, Ya. le sacas todo y dejan de roncar. Y son esos típicos cabros que son inquietos, estos hiperkinéticos, Y cambia. con déficit atencional. Y cuando tú los operas, se transforman en seres tranquilos y atentos. Wow. Es Mira, impresionante en los niños. Mira. En los adultos ya no se puede operar. Por lo tanto, ahí lo que se hace es colocar el tratamiento para la apnea. Claro. Pero el déficit atencional aumenta notoriamente en pacientes con apnea del sueño. Por tanto, es otro elemento que cuando la gente consulta, tengo déficit atencional, doctor. A mi hijo se lo diagnosticaron y yo creo que tengo lo mismo que mi hijo. Por lógico, porque esto es hereditario también. Entonces tú le dices, ¿y usted ronca? Sí, sí ronco. ¿Y se ha tratado alguna vez el sueño? No, nunca.
Bueno, tratemos primero el sueño y cuando ya estemos tratando el sueño, la apnea, veamos si es necesario o no darle algún medicamento para apoyar esto. Correcto. Porque hay medicamentos muy útiles que se usan principalmente en población infantil, pero también se pueden usar en adultos, pero una vez tratando el cuadro principal, Correcto. que lo puede provocar. Entonces ahí tenemos otro síntoma Otro más. síntoma más asociado a la apnea del sueño. Me quiero tener un poquito en los niños, pensando que tenemos familias, mamás y papás que de repente se preocupan mucho por la salud de sus hijos, obviamente. Respecto de cómo se diagnostica en ellos, es básicamente lo mismo, ¿no? Siento que mi hijo ronca en la noche y detiene la respiración, como para reforzar eso. Mira, ¿Cómo pasa a los habitualmente niños? no lo dicen así. A ver, ¿cómo? No, habitualmente es un diagnóstico de sospecha médica, o sea, el médico tiene que preguntar esas cosas. Los pacientes no van a decir, oye, a lo más van a decir que ronca, pero no que se le detiene la respiración. Al escuchar a tu Al hijo. escuchar a tu hijo, O sea, sí. ya Es muy difícil. Ya escuchándolo roncar, ya Sí, es señal. ya escuchando roncar a una persona ya es señal. ya. Pero eso sería un signo directo Ya, de perfecto. un trastorno del sueño. Perfecto. De lo que estamos hablando ahora son los síntomas indirectos. Indirecto, sí, que sí. va a ocasionar eso en el niño que tú no vas a saber que tiene relación con la apnea del sueño hasta que no Correcto. haces el link, Correcto. que es el déficit atencional. ¿Podría entonces vincular el rendimiento de mi hijo, que era bueno, que estaba bien y que cae, ¿no es cierto?, a esto, como los papás tener check, oye, ¿tendrá algo Sí, respiratorio? yo te diría que es algo al revés. A ver. Un niño que no está rindiendo bien, que partió no rindiendo bien, 4, 5 años, 6 años. No 7 rindiendo bien. No, claro, porque no Claro. está tratado. Claro. Entonces es al revés. No rinden bien, son desordenados, Entonces, inatentos. dentro de las cosas tendría que ir a buscar esto. Claro, lógico. Preguntarle a la neuropediatra o al pediatra, decirle, mira, me pasa esto, no, y ronca, no tendrá relación una Claro, cosa con la otra. claro. Bueno, los operan de la amígdala y la adenoide y los cabros mejoran notoriamente. Notoriamente, en conducta y en atención. Y por supuesto en riesgo cardiovascular. Claro. Esto también tiene un riesgo También tiene cardiovascular, por cardiovascular. supuesto. Oye, es súper interesante el tema. Me gustaría que las personas que están viendo el programa puedan contactarse, Roberto, preguntarte, porque yo creo que aquí salen 1000 preguntas. Usted que está en la casa a lo mejor tiene más preguntas que yo no he sido capaz de hacerlas en este programa, pero usted las tiene y sería bueno que te pudieran contactar. Desde ¿Dónde luego. te pueden contactar? Yo trabajo en la clínica Red Salud del Parque Arauco, en Parque Arauco, Red Salud, ahí me Correcto. pueden contactar. O a través de mi programa En Doctor en Casa. En Doctor ¿no? en Casa. Usted tiene un programa muy, Exactamente. muy entretenido. Exactamente. Roberto, ¿y en redes sociales? ¿Usted En redes sociales tiene tengo Instagram, que ¿ya? es mi DR de doctor, DR. punto, Ya. Roberto.Arellano. Listo, aparece aquí, abajito ahí claramente la buena Ahí, Andrés. eso, póngale. Para que Roberto, lleguen a Roberto ahí y le puedan preguntar. Es un tema importante, vigilar y cuidar nuestro sueño es fundamental. Siempre lo postergamos, ¿ah? Y aquí el más cabo, el duerme menos. No, yo con 4 horas estoy listo, en 5 horas estoy listo. Está empezando a deteriorar su salud granito a granito y eso le va a pasar la cuenta. Por lo tanto, cuidar nuestro sueño es muy, pero muy importante. Y lo vamos a seguir reforzando junto a Roberto Arellano en el programa. Una Lo que quiera. última acápite de esto es que se ha descubierto en los últimos años, en los últimos 2, 3 años, que hay una fase del cerebro, una fase de sueño durante el sueño, en que el cerebro evacúa las toxinas. En esa parte del sueño, de las fases del sueño, que son 4, en la tercera parte, en la fase 3, elimina las toxinas, no en las otras. Claro. Entonces, si no llegas a esa parte del sueño, vas a estar acumulando toxinas, Exacto. que al final se van a convertir en enfermedades degenerativas, Exacto. Alzheimer, Parkinson, demencias de cualquier tipo. A cuidar nuestro sueño, ¿no es cierto, Roberto? Fundamental. Eso, y aquí tenemos a nuestro querido general del sueño. Muy bien, Muy bien. Hoy nosotros seguimos avanzando con más Doctor en Casa, Por tenemos supuesto. más programas y queremos invitarlo también, antes que nos vayamos, a visitar nuestra página web www.doctorencasatv.com. Pausa y regresamos.
El remanente de Copeuch es un beneficio que nos une, porque lo hacemos entre todos y para todos. Cuando Patricio tiene su primer DEPA con el crédito hipotecario, colabora para que Laura reciba su remanente. Cuando Laura aumenta su ahorro en cuotas de participación, colabora para que Juan también pueda recibirlo. Si Juan contrata un crédito de consumo para cumplir sus metas, también colabora con el remanente de todos. Y cuando Sofía abre una cuenta vista, su aporte ayuda a que este beneficio cooperativo siga creciendo. Cuando todos preferimos Copeuch, los resultados son buenos y el remanente se distribuye para todos. Conoce más sobre el remanente 2025 en copeuch.cl. En Doctor en Casa estamos ya junto al doctor Gustavo Balbuena. Vamos a hablar hoy día de miomas uterinos y de radiofrecuencia. ¿Cómo tratar esto con radiofrecuencia? ¿Estoy bien, doctor? Sí. Partimos bien. Bien. Gustavo, Muy bien. bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por esta oportunidad para poder difundir el procedimiento que estamos haciendo aquí. Perfecto. Gustavo, hablemos primero, porque vamos a hablar de radiofrecuencia, pero expliquémoslo a las personas que están viendo el programa bien sobre los miomas. ¿Te parece? Ok, ¿Qué son perfecto. los miomas? ¿Cómo se clasifican? Y después nos vamos al tratamiento. ¿Te parece? Perfecto. El mioma es un tumor benigno. Es un tumor que aparece en el útero y aparece aproximadamente en el 70% de las mujeres en edad fértil. Las mujeres pueden tener un mioma y no saberlo. Correcto. Y generalmente aparecen los síntomas, que pueden ser de sangrado, de dolor pélvico, algún problema con fertilidad, compromiso de la fertilidad. Pero aparecen en un porcentaje como un 30 o un 40%. O sea, no todos los miomas producen síntomas, Correcto. pero lo posee la paciente, la mujer. Y los miomas generalmente se manifiestan, como ya les dije, con sangrado. El síntoma más importante ¿El es sangramiento? el sangrado uterino anormal. Correcto. Ahora, frente al diagnóstico de mioma, ¿cuál es la indicación o cuáles son las indicaciones que hacen que un cirujano saque estos miomas del útero? Ok. Bueno, lo primero es que no todos los miomas son quirúrgicos. Ya. Hay un tratamiento inicial que es el médico. El médico se puede utilizar anticonceptivos orales, antiinflamatorios no esteroideos y algunos tipos de hormonas. Ese es el primer paso, el primer eslabón. Posteriormente, si el tratamiento médico no es efectivo, entonces sí se pasa a la parte quirúrgica. Quirúrgica. Sí, señor. Perfecto. Y entonces la parte quirúrgica ahí está clasificada, ¿verdad? Una pregunta, Gustavo. Dígame. Tú dices ya, frente al fracaso del tratamiento médico, podríamos decir, o sea, el tratamiento Correcto. médico bien llevado, que Correcto. no dio efecto y se termina la cirugía. Frente al sangramiento, una paciente que ha sangrado mucho, que tiene sangramiento repetitivo, sería también un caso, ¿no? Correcto. Dentro de lo que conversamos. Correcto. Que hace pensar que la paciente tiene que operarse. Exactamente, Sí, sí, correcto. Y bueno, entonces frente a ese fracaso del tratamiento médico, entonces pasamos al segundo nivel, Ya. que sería el tratamiento quirúrgico, por decirlo así. Ya. Pero el tratamiento quirúrgico tiene también sus escalones, sus niveles también. Que es inicialmente las técnicas que ahora se llaman ultramínimamente invasivas, que son la embolización de la arteria uterina, que es la ablación de los miomas, Ajá. o bien por radiofrecuencia o bien por microondas. Ah, mira, perfecto. Ese es un nivel. Ese es el nivel de ultramínimamente invasivo. Ya. En el nivel mínimamente invasivo está la histeroscopia, que es a través de la cavidad del útero, por dentro, y la laparoscopia. Son pequeñas incisiones que se hacen en el abdomen para poder ver, Claro. exacto, para poder ver bien el mioma y extraerlo a través de esa parte. Y la que son, también está la robótica también, que se puede hacer. Y la que es más invasiva, que es la cirugía abierta, como si fuera una cesárea. Entiendo, exactamente. Hay más incisión, la recuperación es más lenta. Gustavo, estoy seguro que la gente en la casa está preguntando, entonces, con todo lo que nos has descrito en la parte terapéutica, es ¿cómo se decide una u otra? ¿Frente a qué tú como doctor vas a decir una u otra? La decisión del médico en escoger la terapéutica más adecuada está en el tamaño del mioma, ¿De acuerdo? en dónde está ubicado el mioma Ya, y el número de miomas que tiene. ya, perfecto. Tamaño, ubicación ¿No? y El números. Es correcto. Ya, Es correcto.
Por ejemplo, si el mioma está dentro de la cavidad uterina, esos son los miomas submucosos. Y eso generalmente se abordan por histeroscopia. Eso Ya. es un mecanismo... Entras ahí, lo ubicas ahí. Exacto. Entra con un mecanismo óptico, ve el mioma y entonces, dependiendo del tamaño que tenga también y la ubicación, entonces lo puede hacer a través de la Perfecto. resectoscopia. Perfecto, lo puedes sacar ahí mismo. Exactamente. Y es ambulatorio. La paciente se recupera prácticamente el mismo día, se va para su casa. ¿Sí? Ya. El mismo día. Ahora, si el mioma está en el espesor del útero, o sea, en la pared del útero, Ya. entonces ahí el abordaje puede ser por radiofrecuencia, tanto o por microondas, o por embolización de las arterias uterinas. Pregunta. Cuando usas radiofrecuencia, ¿eso se hace en una etapa? ¿Son varias etapas? ¿O en un acto médico quirúrgico está listo? ¿Cómo? En un acto médico quirúrgico. Ah, ya. Pero, Perfecto. pero también tiene que ser muy seleccionado al paciente, porque por ejemplo, el tamaño es muy importante. El tamaño que se acepta como punto de corte son 6 centímetros o menos Ah, perfecto, ya. de diámetro Ya. longitudinal. O el proporcional en volumen. Ya. O que tenga 3 o menos. Cuando O que tenga tiene 3 o menos miomas. Sí, 3 o menos. 3 o menos miomas. Porque ya cuando son más de 4, entonces ya uno tiene que buscar otra técnica. Ya no es la técnica más adecuada. Correcto. Por varias causas, porque puede producir una de las complicaciones, un síndrome inflamatorio del adulto, y entonces se tiene que manejar y el postoperatorio no es muy agradable. Es como si tuviera un resfriado durante un mes, por ejemplo. Ah, Entonces por eso se conserva como para 3 miomas y menos. y menos. Perfecto. Sí. Y el tamaño de 6 centímetros y menos. Ahora, sí se pueden abordar los que están, algunos, dentro de la cavidad uterina, algunos, los que son muy grandes y que la resectoscopia no la puede hacer. Entonces se hace primero radiofrecuencia y con la radiofrecuencia básicamente lo que hace es disminuir el volumen achicar del el tamaño. Eso, Ya, perfecto. Perfecto, eso, perfecto. disminuir el volumen del mioma. Correcto. Y al disminuir el volumen del mioma, si vamos para la resectoscopia, como es más fácil hacerla. Correcto. Es menos complicada. Correcto. Y menos complicaciones puede traer. Tú hablabas de, ¿no es cierto?, los que estaban dentro del útero, Ajá, correcto. los que estaban en la pared del útero, Correcto. que tenían otros procedimientos, y ahora vamos a ver los que están Por fuera del por útero. fuera. Exactamente. Y entonces los de por fuera del útero lo podemos abordar, dependiendo del número también, si son muchos abundantes, generalmente con la vía abierta abdominal, o a través de la laparoscopia. Ah, perfecto, ya. O cuando son muy grandes, también se puede utilizar la robótica, Correcto. con los costos que significa, ¿no? La radiofrecuencia entonces está más destinada a los que son intramurales, los que están en las paredes del útero. Correcto. Los que están en la pared del útero y algunos los que están dentro del útero porque son muy grandes. Porque son muy grandes y los tienes que reducir. Correcto. Exactamente. Por ahí va la radiofrecuencia. Exactamente. Pregunta, después de este procedimiento, por ejemplo, ¿cuáles son los cuidados que tiene el paciente, la mujer después de esto? ¿Inhabilita mucho? ¿Hay dolor? ¿Cómo se maneja el...? Se maneja de la siguiente forma. El procedimiento en sí dura como 20-30 minutos. Ya. Es corto. Ambulatorio, entonces. Es ambulatorio. Ya. La paciente pasa a recuperación porque se hace o bajo sedación o bajo anestesia espinal. Correcto. ¿Sí? Esas dos formas. En otros países lo hacen local, pero eso fue durante la pandemia que lo hicieron por la situación que había con el COVID, que no habían quirófanos disponibles. Ya. Pero generalmente se hace o bajo sedación o con espinal. La paciente pasa 3 horas aproximadamente en recuperación y de ahí pasa a hospitalización y de ahí se va para su casa. Perfecto. El tratamiento es ambulatorio. La recuperación a las labores o el reintegro a sus labores es aproximadamente 3 días. A los 3 días ya puede... Ah, mira. Sí, es muy bueno. La recuperación es menor que la laparoscopia. La laparoscopia necesita como 7 días aproximadamente de recuperación. Correcto. Para volver a su Su actividad su jornada laboral. jornada laboral. Sí. Correcto. Y las abiertas ya no necesitan más, 21 días, a veces 3 semanas, a veces un mes. Perfecto. Entonces eso es la ventaja de la ultra mínima invasión. La recuperación es más rápida, el procedimiento es más rápido también. La cantidad de sangrado que se produce durante el procedimiento es mínimo, y las complicaciones son también mínimas también. O sea, la ablación
de miomas uterinos por radiofrecuencia es un tratamiento médico que ya ha sido validado. Mira. Primero el instrumento, que es un electrodo para mioma, la FDA ya lo aprobó. Eso. Perfecto. Y segundo, ha sido validado ya con trabajo científico en revistas internacionales de ginecología y obstetricia. Gustavo, ¿dónde estás haciendo tú el procedimiento puntualmente ahora? En este momento lo estamos haciendo en las clínicas privadas, no tenemos acceso al sector público. En la clínica Juan Pablo II y estamos en conversaciones en la clínica Bupa, Santiago. Mira qué bueno, Sí. buenísimo. Sí. Bueno, 2 puntos ahí donde ya se están haciendo o se está haciendo este procedimiento ahí Sí, de señor. mano de don Gustavo. Sí, señor. Gustavo, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa, por ustedes. explicarnos tan bien y académicamente a todas las etapas de tratamiento ahí del mioma. Para mí es un gusto y un placer que me haya invitado. Gracias, Sí, señor. Gustavo. Muchas gracias. Y nosotros seguimos avanzando con más Doctor en Casa, hacemos una pequeña pausa y regresamos junto a ustedes, no se separe la sintonía. Este invierno luce tu mejor sonrisa con el cupón dental de Doctor en Casa. ¿Quieres una sonrisa sana, brillante y sin gastar una fortuna? Por solo $39.990 te llevas un completo pack dental que incluye todo esto. Diagnóstico integral, limpieza profesional con Destar traje ultrasónico, pulido coronario, radiografías panorámicas. Además, fluorización para prevenir caries y una clase personalizada de higiene bucal. Todo esto con un ahorro de más de 300.000 pesos. Y lo mejor, puedes agregar a un ser querido por solo $19.990. Perfecto para regalar salud y sonrisas para este invierno. Disponible en las mejores clínicas del país. Hoy la nutrición también puede ser deliciosa, sí, como lo escuchas, porque las gomitas funcionales de Infor Pro son una forma práctica y sabrosa de cuidar tu salud. Infor Pro Beauty con biotina y vitaminas para cabello, piel y uñas. Infor Pro Vitaminas, multivitamínico diario para energía y darte mucho bienestar. Infor Pro Probióticos, que mejora la digestión gracias al Bacillus coagulans. Infor Pro Vitamina D, ideal para huesos y para fortalecer tu sistema inmune. Infor Pro Dreams con triptófano para un descanso mejor. Infor Pro Sport, creatina, potencia tu rendimiento físico. Infor Pro transforma tu rutina diaria con suplementos ahora deliciosos que se adaptan a tu estilo de vida. Mantente activo, fuerte y lleno de energía todos los días con Infor Pro, con vitaminas y minerales esenciales que fortalecen tus defensas, mejoran tu rendimiento y cuidan de tu bienestar. No importa tu edad ni tu estilo de vida, siempre hay un Infor Pro para ti y tu familia. Encuéntralo en las principales farmacias del país. Infor Pro, el multivitamínico para todos. Doctor en Casa, estamos ya junto a la doctora Virginia Vivas, dermatóloga. Muchísimas gracias, doctora, por estar hoy día con nosotros en el programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctora, para hablar de los exosomas. Interesante tema. ¿Qué son los exosomas? Bueno, los exosomas son la secreción de las células madre. O sea, ellas excretan esto hacia el exterior y es como un mensaje, es como un sobrecito, una carta con el mensaje escrito dentro, y esa es la forma que tienen ellas de comunicar las órdenes a cualquier tejido o célula a las cuales ellas le quieran transmitir esa orden. Correcto. Y desde la medicina y desde la dermatología, ¿cómo nos ayuda eso? Muy interesante, porque lo podemos utilizar en muchísimas cosas, desde la parte de regeneración de piel, por ejemplo, como rejuvenecimiento, mejorar sobre todo cicatrices, heridas, escaras, ¿ya? Cicatrices normales, digamos, la cicatriz hipertrófica, por ejemplo, la cicatriz de la cesárea, ¿Un queloide? la cicatriz de una operación, no un queloide. Ah, no un queloide. Hay una diferencia, ¿sabes?, entre cicatriz hipertrófica, que es como una cicatriz que te quedó gordita, Más gruesecita, como un claro. gusanito, ¿verdad? Claro. Exacto. A un queloide, que es una cicatrización anormal que se sale completamente de los límites. Tengamos Correcto. una cicatriz acá, el queloide va creciendo ya y abarca más todo. invasivo Exacto. y claro. No para eso, ¿verdad? Correcto. Para eso no está, pero para las cicatrices hipertróficas el resultado es excelente.
Correcto. ¿Y cómo se modula esto? ¿Cómo se hace el tratamiento? ¿Cómo se trabaja? Bueno, mira, los exosomas tienen diversos orígenes, ¿verdad? Ajá. En Chile están aprobados únicamente aquellos exosomas de origen vegetal aún, ¿no? Ya. Ya vendrán quizá en algún momento cuando el ISP lo permita los exosomas de origen humano. ¿Ya? Entonces pueden venir, por ejemplo, cuando son de humano, de células mesenquimales, que son, por ejemplo, las células del tejido adiposo. Del propio paciente se puede extraer la célula madre y de ahí extraer los exosomas, ¿ya? O pueden ser de células del cordón, de donde quieras sacar la secreción de esa célula y concentrarla en exosomas. También vienen de plantas, ahora se está trabajando con las que vienen de la rosa damascena, que comparten la parcela genética muy parecida a la humana y por eso lo podemos usar. Entonces esto se concentra, se filtra, estéril, todo de esos cultivos donde crecen esas células, ese sobrenadante o ese líquido, ahí están los exosomas. Entonces eso se concentra de modos especiales y se liofiliza, ¿ya? Entonces viene como las vacunas, como un polvito al cual se le agrega una solución, se reconstituye y se inyecta en el momento. Ya, y esa inyección se hace en el tejido que queremos intervenir, digamos, en esta cicatriz que es hipertrófica o no. ¿Cómo? Por ejemplo, nosotros desde el punto de vista de piel y tricología, que es pelo, ¿verdad? Exacto. Sí, vamos directo al target, que afortunadamente el target está ahí mismo, ¿no? Está por presente, fuera. sí. Pero, por ejemplo, en otras especialidades, por ejemplo, la cardiología, ya lo pueden utilizar intravenoso, pero es otro tipo de exosomas, ya son otras terapias, ¿ya? Perfecto. Exacto. Pero los exosomas son excelentes para ser utilizados en piel porque tú los puedes colocar en la zona. En Chile está aprobado no la inyección, sino está aprobado solamente el uso tópico. O a través de mesoterapia como de agujas. Por ejemplo, el Dermapen, que es conocidísimo, el microneedling o el láser también fraccionado que te abre como unos microcanales, se coloca la gotita por fuera y penetra a través de estos microcanales. Perfecto. Resultados en el área capilar, en pelo, por ejemplo, ¿cuál es su experiencia o cómo lo ha visto usted? ¿Cómo lo ve? Es interesante lo que hemos visto, ¿no? Por supuesto, la ética hace que tú trates con exosomas a pacientes que ya están en tratamiento, con los tratamientos oficiales que correspondan a su enfermedad. No todas las alopecias responden a todos los tratamientos. Pero hablemos de la más frecuente, por ejemplo, que es la alopecia androgénica. ¿Ya? La androgenética, muchísimas personas que tienen esta alopecia y responde al tratamiento con exosomas. Ahora, los pacientes que tratamos son pacientes que ya están en tratamiento con minoxidil más dutasteride o finasteride o algunos de los medicamentos que están aprobados y que tienen toda la evidencia de años y años y años, pero que, por ejemplo, necesitan como un poquito más. ¿Ya? De acuerdo. O pacientes que no han respondido por X razón. Hay pacientes que tienen en su genética no responder al finasteride, dutasteride o al minoxidil. Entonces son pacientes a los cuales hay que añadirles alguna otra cosa más. Perfecto. ¿Ya? En pacientes que han tenido trasplante capilar, ¿es un buen complemento, por ejemplo, asociar un...? Por supuesto, sí. Yo no hago trasplante, pero es cierto. La evidencia dice que los pacientes en el momento del trasplante se les puede colocar ya la primera sesión de exosoma. Perfecto. Sí. Eso. Y también se les puede colocar otras cosas como el plasma rico en plaquetas en el momento del trasplante. Perfecto. Y eso en el fondo lo que hace es mejorar el implante, ¿o no? Mejora exacto, porque el trasplante es que se saca un folículo o varios, dependiendo de la técnica, ¿verdad? Y del médico que esté haciendo el trasplante. Y eso es algo vivo, entonces se coloca en un agujerito, se saca de la zona donante, que generalmente es la zona occipital, y entonces se trasplanta hacia la zona donde queremos implantarlo. Y eso, el exosoma lo que hace es que favorece que haya un ambiente idóneo para que esa unidad que se trasplanta crezca más rápido, implante mejor, digamos que se pegue mejor a la zona y acorta también una fase de fluvio telógeno, que es una caída. Después de los trasplantes hay una caída de algunos pelos. Correcto. Entonces, esto acorta esa duración, hace que sea como más cortito y se recuperen más rápido. Sí. Eso en el aspecto de la tricología. Respecto, usted nos mencionaba el tema de las cicatrices, pero también, por ejemplo, en otras áreas que son de preocupación para un porcentaje de la población, que son, por ejemplo, las arrugas que van apareciendo. ¿También tiene efecto también en esa área?
Mira, sí tiene efecto, pero digamos que no como que, es que decir que una cosa quita las arrugas es difícil, ¿ya? Pero vamos a hablar como de piel fotodañada o piel, exacto. Claro. Entonces sí, porque el exosoma te hace que haya un ambiente de recuperación, de regeneración del tejido, de mejoría del colágeno, ¿ya? Entonces lo podemos utilizar para varias cosas. En las heridas, como te digo, hace que se haga colágeno nuevo y la cicatrización sea más ordenada, más rápida. Correcto. Por ejemplo, después de un láser CO2, donde hay un montón de heridas porque te hace como canales, igual que cuando hacemos cualquier técnica de agujas o microneedling, ya sea en frío, que es microneedling puro, o por ejemplo con radiofrecuencia. Correcto. Que se hace el microneedling con la radiofrecuencia y se crean igual los canales. Tú colocas los exosomas y aprovechamos los microcanales para que se absorban y luego hace que la recuperación sea muchísimo más rápida. Correcto. Entonces, eso hace ese colágeno nuevo, que es lo que mejora en general la calidad de la piel. No es que vamos como a inyectarlo en una arruga, Sí, ¿verdad? exactamente, Sino una exactamente. mejoría en general de la calidad de la piel, y eso es lo que hace que el efecto sea más natural, que sabes que es lo que se busca hoy en día. ¿Cómo se ve la piel finalmente? ¿Más turgente, más brillante, más luminosa? Todas las anteriores. Claro, todas las anteriores, porque de eso se trata la calidad de la piel. La calidad de la piel siempre es algo intangible, ¿no? Exacto. Es difícil de exacto, medirla, tal pero cual. nosotros tenemos una técnica, por ejemplo, para medir la flacidez, que es una de las expresiones de la calidad de piel un poco mala, ¿no? Ajá. Que es que tomamos la piel del paciente y la estiramos, ¿no? En video. Perfecto. Y se suelta. Entonces, Ya. la piel que es más flácida es difícil porque estira muchísimo y luego cae otra vez así como Claro. una ropita vieja, ¿no? ¿Sabes? Exacto, Como sí, esas poleras cuando están viejitas que pierden esa capacidad de volverse Esa otra vez elasticidad. al sitio, pierden la elasticidad. Correcto. En la medida que se recupera el colágeno y la elastina, entonces, claro, al hacer el test, la piel no se estira tanto y tiene como una mejor turgencia, Sí, brillo, correcto. y todo eso se expresa en disminución del tamaño de los poros y de lo que son líneas finas, ¿no? Correcto. Y pigmentación Virginia, también. hoy día los exosomas están disponibles para el cuerpo médico que hace estos procedimientos, para que no confundamos a las personas, para que las personas queden claras, digamos, no es que voy a la farmacia y digo, oye, me da un paquete de exosomas. Interesante pregunta, sí es No verdad. sé. Mira, sí, claro, están disponibles para ser inyectados, o sea, en la forma que les dije, ¿no? Como tópico y con agujitas, Exacto. con microneedling. Exacto. Eso los compran las clínicas. Claro. Y entonces no es una cosa que uno va a la farmacia y me voy a Exacto. tomar un frasquito de exosomas, no, realmente no. Eso, es un Exacto. procedimiento que hacen Es un procedimiento profesionales médico. en una clínica, ¿no es cierto? Sí, es procedimiento médico. Y Virginia, o sea, yo sé que tú me vas a decir dependiendo pero ¿en cuánto tiempo se pueden resultados? Claro, depende de dónde lo vas a ocupar, de la lesión, de para qué lo Por quieres, ejemplo, digamos. mira, pero- hablemos de cuero cabelludo. Ya, por ejemplo. Ajá. Ajá. En cuero cabelludo es interesantísimo. Después de la primera sesión al mes ya estamos viendo algo. Ah, mira. Se ve cambios, ¿ya? Se ven cambios en el aspecto del cuero cabelludo, en el color del pelo. Claro que no lo vamos a usar para quitarnos las canas, pero uno de los efectos que viene con la terapia de exosomas es que a los varios meses se ve que hay muchísimas menos canas. ¿Por qué? Porque se activan también los melanocitos que están en el folículo piloso. Claro. Entonces, no solamente se activa el crecimiento, sino se activa también la pigmentación, ¿ya? Buenísimo. Entonces, es una de las cosas que vemos. Aumento de la densidad, del grosor del pelo, y siempre y cuando, claro, acompañado con los tratamientos de base. De base. ¿Qué es lo que hemos visto? La diferencia está en los pacientes que venían bien con su tratamiento de base, pero que querían algo más, y vemos que de verdad sí hay un poquito de algo más. Y en las cicatrices, por ejemplo, las cicatrices hipertróficas, ¿es de largo aliento? ¿Cómo ha sido tu experiencia? La experiencia es que hacemos una sola sesión. Ya. Generalmente hacemos como algo de penetración, puede ser como un láser CO2 que haga estimulación del colágeno y haga los perfecto. microcanales, colocamos en los exosomas Exosoma. y luego vemos al mes, ya vemos ciertos resultados. Ah, mira. ¿ya? Sí, Mira, interesante. buenísimo. Y también en cuanto a la calidad de la piel también se ve. ¿ya? Mira, buenísimo. Ahora, por ejemplo, para tricología utilizamos entre 5 a 6 sesiones, una por mes. Ya. Y después, una vez al año quizá, dependiendo de cómo vaya el paciente, hacer como refrescamiento de las sesiones. Muy interesante, Virginia. Virginia, cuéntanos un poquito dónde pueden las personas que están viendo el programa acceder a este tipo de terapia. No sé si nos puedes dar datos de alguna red social donde se puedan consultar, alguna clínica donde te puedan ver. Bueno, yo tengo el Instagram, Ujú. ¿no? Que es @DRA Virginia Vivas O'Connor, que es mi nombre. Ahí pueden, ahí Lo vamos a poner tengo, acá, va a quedar aquí en la pantalla, no te sí, preocupes. ahí tengo la información de las 2 clínicas en las cuales trabajo, ¿ya? Buenísimo, Eso.
buenísimo, Virginia. ¿Que las puedo mencionar? Pero por supuesto, Ah, perfecto, Virginia, ya. las puedes mencionar, no hay ningún problema. Estoy en la clínica dermatológica Estoril y estoy en la clínica Dermaline. Perfecto. Muchísimas gracias, Virginia, por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias a ti por la invitación. Mándele muchos saludos a Natacha Quesada, que Cómo está en no, Tan con- Dermaline, así que con ella también todo ha venido gusto. harto al programa, la queremos mucho. Sí, Feliz que esté junto a ella. Y nada, pues esperamos tener un próximo capítulo de nuestro programa. con todo gusto. Gracias. Muchas gracias. Y nosotros seguimos avanzando con más programas, más Doctor en Casa, pausa y estamos con ustedes. Este invierno luce tu mejor sonrisa con el cupón dental de Doctor en Casa. ¿Quieres una sonrisa sana, brillante y sin gastar una fortuna? Por solo $39.990 te llevas un completo pack dental que incluye todo esto: diagnóstico integral, limpieza profesional con D-Star traje ultrasónico, pulido coronario, radiografías panorámicas. Además, fluorización para prevenir caries y una clase personalizada de higiene bucal. Todo esto con un ahorro de más de 300.000 pesos. Y lo mejor, puedes agregar a un ser querido por solo $19.990. Perfecto para regalar salud y sonrisas para este invierno. Disponible en las mejores clínicas del país. Descubre la respuesta de la trivia de hoy. ¿Qué le da un color específico a los ojos? La alternativa correcta es la letra A, la melanina. La melanina es un pigmento producido por los mamíferos en la piel, el pelo y los ojos. Su cantidad determina el color de cada una de estas partes del cuerpo. Y en el caso de los ojos, según la cantidad de melanina que se produzca, la luz se absorbe o se refleja en el ojo haciendo que se vea de un color determinado. Cuando se tiene poca melanina, algunas ondas de luz se reflejan haciendo que los ojos se vean claros, azules, verdes o grises. Por el contrario, cuando hay mayor cantidad de melanina, se absorbe mucho más luz y los ojos parecen más oscuros, cafés o negros. Felicitaciones si respondiste correctamente la trivia de hoy. Estamos llegando así al final de nuestro programa Doctor en Casa. Esperamos de todo corazón que este programa haya servido muchísimo a usted y a su familia para mejorar su salud y calidad de vida. Y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen acá, Doctor en Casa. Hasta pronto.